Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 12ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas. En este tutorial aprenderás a tejer en crochet este bello llavero navideño fácil de hacer, parte 2. Vamos a comenzar tejiendo con hilo en color rojo, es hilo delgado. Lo vamos a utilizar doble. Hacemos un anillo mágico, enseguida 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 11 macizos, que sumados a las 3 cadenas que hicimos al inicio son 12 macizos en total. Terminamos de tejer los 12 puntos, cerramos la vuelta con un punto deslizado y tiramos del hilo para cerrar el centro. La vuelta número 2 se inicia con 3 cadenas y vamos a tejer en el primer punto 2 macizos juntos, en el siguiente punto un macizo solo y así hasta terminar la vuelta. Lo que vamos a repetir son 2 macizos juntos, un macizo solo, 2 macizos juntos, un macizo solo. En total nos deben quedar 18 macizos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. La vuelta número 3 la iniciamos con 3 cadenas también. Y solo vamos a hacer 2 aumentos. 2 macizos juntos en el primer punto, un macizo en cada uno de los siguientes y 2 macizos juntos en el último punto. En total nos deben quedar 20 puntos en esta tercera vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Continuamos ahora tejiendo en hilo blanco delgado doble del mismo que estamos utilizando aquí. En cualquier parte del gorrito tomamos uno de los puntos de esta manera, atravesamos el estambre con él y tejemos 3 cadenas. Ahora vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos en relieve por encima. Solo lo levantamos y tejemos ahí nuestro punto. Pasamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Y así hasta terminar la vuelta con 20 macizos en relieve por encima. Terminamos de tejer esta primera vuelta en blanco. La cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Ahora vamos a tejer 12 cadenas. Estamos tejiendo de derecha a izquierda. Ahora nos vamos a regresar contando hacia atrás 6 puntos y en el séptimo colocamos el gancho y hacemos un punto deslizado. Enseguida una cadena y sobre estas 12 cadenas vamos a tejer 4 motivos de esta manera. Van a ir debajo de las cadenas, no punto por punto. Un medio punto, un medio punto alto, una vareta, un macizo, una vareta, un medio punto alto y un medio punto. Vamos a repetir esto 4 veces a lo largo de las 12 cadenas. Les repito. Cargo mi gancho, saco un punto y los cierro juntos. Este es un medio punto alto. Cargo mi gancho, saco un punto y los puntos los cierro en 2, es una vareta. Cargo mi gancho, saco un punto, lo cierro solo y de 2 en 2 los siguientes, este es el macizo. Ahora una vareta, un medio punto alto y un medio punto. Terminamos ya de tejer en color blanco.
Aquí lo único que hice fue un punto deslizado en el punto de base, cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Y lo que vamos a hacer es voltear y tejer sobre esta parte, de preferencia en la parte de atrás de donde quedó la barba. La barba quedó enfrente, entonces centrado más o menos en ese lado vamos a colocar el estambre ahora en color rosa. Es el mismo que estamos utilizando, pero en un rosa pastel. Y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Estamos solo sobre el rojo, el blanco no se toca para nada. Nos deben quedar 20 puntos que vamos a tejer por 6 vueltas en total. Esta sería la primera. 6 vueltas de un medio punto en cada punto hasta completar 20 puntos en cada una de las vueltas en color rosa. Terminamos de tejer las 6 vueltas en color rosa. Ahora, entre esta vuelta rosa y esta vuelta en rojo, vamos a poner por dentro un poco de pegamento todo alrededor, pegamento transparente, y vamos a colocar el huevito dentro. No va a quedar hundido por completo. Aquí aproximadamente nos deben quedar visibles 2 centímetros de esta esferita. Una vez que se puso el pegamento y que ya quedó seco, continuamos tejiendo. Vamos a hacer una vuelta de medio punto también, pero ahora con disminuciones. Vamos a reducir los puntos a la mitad. Tejo un medio punto, paso al siguiente punto sin tejer, tejo un medio punto, paso al siguiente sin tejer, hasta terminar la vuelta con 10 medios puntos en total. Cortamos el hilo, dejamos unos 20 centímetros para coser, pasamos un hilván, tiramos del hilo y fruncimos hasta cerrar por completo, y entonces sí ya ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Vamos a tejer la siguiente pieza en el mismo hilo que estamos utilizando en color blanco doble. Tejemos 5 cadenas. Cargamos 2 veces el gancho y en la primera cadena de las 5 vamos a tejer un macizo largo. Nuevamente 5 cadenas. Cargo 2 veces el gancho y en la primera cadena voy a tejer otra vez un macizo largo. Cierro el primer punto y de 2 en 2 los restantes. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Estos ya son los bigotes. Aquí ya quedó armado nuestro Santa Claus. Todo va pegado excepto el arito de llavero, que va cosido con el mismo estambre con el que tejimos el gorro, el mismo color. Solamente le colocamos un par de ojitos móviles que ya traen el párpado pintado en colores, en este caso es azul, un pompón rojo pequeño para la nariz, y debajo de los bigotes le pusimos una florecita roja plana de plástico. En la parte de atrás solamente colocamos un moño que atamos con el mismo cordón dorado. Quedó terminada nuestra labor. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.